Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy viernes 24 de diciembre a las 12:36. Antes de empezar, ni que decir tiene que agradecer a todos pues todo este año que han compartido con nosotros en este día tan especial de Nochebuena. Y cómo no, pues felicitarles muy efusivamente las Navidades a todos los amables escuchantes, oyentes y lectores de Serenity Markets y de estos vídeos de un servidor. Ya saben que yo les estoy felicitando las Navidades desde el 1 de octubre, son unas fechas demasiado bonitas como para celebrarlas en tan poco tiempo, pero ahora digamos que estamos en las Navidades subyacentes, en el core, en el núcleo duro de las Navidades, así que hay que felicitarlas de nuevo y cuando pase el Día de Reyes, el día 6, pues a pensar que el 1 de octubre vuelven a empezar. Les deseo de todo corazón que estén pasando este día pues lo mejor que puedan, dadas las circunstancias complicadas que volvemos a tener con el virus este de pesadilla y que cuiden mucho a su familia, que es lo mejor que tenemos, a los buenos amigos y a la familia. Lo dicho, muy feliz día de Nochebuena y muy feliz Navidad en el día de mañana. Bueno, si les parece vamos a empezar con el mercado. Por aquí pues más o menos todos bien, esperando la biopsia de mi señora, que aún no le han dado el resultado, de la segunda, la primera ya saben que salió bien, esta era una complementaria. Y bueno, pues ya de salud bien, tras los efectos, la semana pasada les grababa el vídeo hecho polvo con la reacción a la tercera dosis que me pusieron, esta vez me han puesto Moderna. Me parece que la que me pusieron anteriormente, AstraZeneca, era un poco flojita, parece que con esta está la cosa más reforzada, pero hay que ver la cantidad de contagios que hay en esta ocasión, ¿eh? Es realmente terrible. Bueno, todos más o menos bien y en marcha. Así que si les parece, pues nos vamos al mercado y vamos a empezar, pues la primera clave de la semana, pues yo creo que es el rally de Navidad, ¿no? ¿Va a haber rally de Navidad? ¿No va a haber rally de Navidad? ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo creo que el rally de Navidad ha empezado pues más o menos cuando siempre suele empezar, no se ha desviado mucho de su norma. Si vemos en este gráfico la estacionalidad precisa del mes de diciembre, pues hemos tenido una semana muy conflictiva la semana anterior por culpa del vencimiento de los derivados, los cuantitativos lo explicaron hasta la saciedad, y da la sensación pues de que ese vencimiento no era ninguna tontería, porque ha sido pasar el vencimiento, aún tuvimos algunas turbulencias el lunes, pero inmediatamente pues todo se ha calmado, y mucho. Las últimas turbulencias la tuvimos el lunes, hasta que ese lunes llegó el SP500 a tocar el gran soporte que le forma la media de 100, ahí lo tenemos, y a partir de ahí pues llegó la remontada. Entonces la estacionalidad fuerte de diciembre empieza el día 16, en esta ocasión ha empezado el día 20, un poquito más tarde, pero ahora ya, como vemos, es una estacionalidad francamente fuerte, sin apenas vueltas atrás. El lunes, día 27, estaríamos aquí. Como podemos ver, es una estacionalidad de 4 días muy fuerte al alza, esto está desde 1950, y el último día ya suele ser más plano estacionalmente. Así que sí parece que estamos dentro del rally de Navidad. Al final, si tenemos en cuenta que el rally empieza no, nunca a primero de mes, que es lo que muchos piensan, sino realmente ya después en la segunda quincena, pues más o menos sí que estaríamos en línea de todo esto. La subida además no ha sido precisamente pequeña desde mínimos. Ahí tenemos una subida del 4,67 en el caso del SP500. Así que,
Bueno, posiblemente en este tramo al alza ya estemos en ese rally de Navidad con unos mercados en máximos históricos. O debería decir en lugar de unos mercados, unos índices en máximos históricos. Y si no, vean esto. Hemos hablado mucho, largo y tendido, de cómo las subidas del Nasdaq o del SP500 están muy condensadas en solo 5 valores. Ya saben, los 5 grandes tecnológicos. Pero, por ejemplo, en un índice como el Dow Jones, que es un índice de 30 valores que además pesan por... Es una forma de cálculo del índice que está muy en desuso. Ahí pesan todos igual en función del precio al que cotizan. Pero si se fijan, también en el Dow Jones está concentradísima la subida en muy pocos valores, para ser exactos, en 3 valores. Ahí lo tienen en la pantalla. La empresa de cuidado de la salud United Health, aseguradora y demás, es el 21% de todas las subidas del Dow Jones, que no son pocas, son 5.147 puntos lo que ha subido en el año. La cadena de tiendas minorista de artículos para el hogar y demás, Home Depot, 20%, y el banco Goldman Sachs, de todos conocido, 18%. Al final, entre solo estos 3 valores, United Health, Home Depot y Goldman Sachs, tenemos el 60% de toda la subida del Dow Jones. Este fenómeno es general. Está pasando en el Nasdaq, está pasando en el S&P 500, está pasando en el Dow Jones. No nos equivoquemos, no está el mercado subiendo. Están subiendo los índices, que no es lo mismo, ni muchísimo menos. Miren, este era el gráfico del Value Line Geometric Index el lunes, justo antes de que empezara el rebote de rally de Navidad. ¿Ustedes creen que este es un mercado muy alcista, que digamos? Está totalmente lateral. Este es el mercado más, por llamarlo de alguna manera, el mercado que cumpliría más con los requisitos de la amplitud correcta que se debería tener. Vamos, todos los valores son más de 2.000 valores y todos ponderan exactamente por la misma cantidad, que además está calculada de forma geométrica, para que sea matemáticamente exacto. Todos ponderan con la misma ponderación. Este sí es el mercado amplio. El mercado amplio lo que ha tenido es una subida de enero a marzo. El que tuvo la suerte de pillar la subida de enero a marzo, luego la ha mantenido durante todo el tiempo, porque lo que ha hecho es ya moverse en lateral. El que no tuvo la suerte de pillar la subida de enero a marzo, no ha rascado bola en todo el año. Eso es lo que hay. Luego ya el índice, a partir de aquí, pues empezó a remontar y ya se mueve un poco más arriba, pero tampoco se crean. Este sería, estaba aquí el gráfico cuando lo pararon el lunes, y esto es a cierre de ayer. Como podemos ver, ha remontado el mercado amplio, ha remontado, pero ni de coña, ha remontado lo que ha hecho el SP500. El SP500 está otra vez en máximos históricos, pero el Value Line Geometric no lo está. ¿Ya ven? Vamos a intentar a ver si esto se puede... No sé si tiene alguna función para agrandarlo. No la hay. Bueno, pero yo creo que se ve claro, ¿no? Si estuviera haciendo lo mismo que el SP500, tendría que estar como por aquí arriba. Y está lejísimos. No tiene ninguna perspectiva. O sea que tenemos una clarísima distorsión de los índices. Y esto hay que asumirlo, ¿eh? Hay que asumirlo porque es lo que hay. Además, fíjense en esto. Este es el gráfico del indicador de la CNN, que es muy popular y que se usa mucho, de miedo extremo o pánico extremo y demás. Como podemos ver, no hay euforia. Esto es bueno para el mercado, porque como realmente los que suben son los índices, no tanto los valores sueltos, que ya hemos visto que sí, que han remontado algo, pero están muy lejos de llegar a grandes alardes, pues esto le da mucho potencial realmente al mercado, porque estamos en miedo, en zona de miedo. No en zona de miedo extremo, pero sí en zona de miedo. Estamos lejísimos de llegar a la euforia ni nada de todo eso. Todo eso está
lejanísimo, lejanísimo. Así que importante tener en cuenta esto también y que confirma un poco pues esas divergencias de amplitud espectaculares. Aquí en este panel, intentar agrandarlo, ahí, que se sale un poquito pero se ve, yo creo que se ve más claro. El primero es el SP500, el segundo el Nasdaq y el tercero el Russell. Esto está más claro que el agua. El SP500 se supone que gana el 23% y lo máximo que ha llegado a caer el índice desde máximos es un 5%. ¿Cuál es la realidad de los valores que lo componen? ¿Cuál es la realidad? Pues el 82% están con subidas en el año, eso es cierto, pero el 93% han tenido un drawdown de al menos el 10% desde máximos y en realidad el drawdown que han tenido promedio ha sido del 19%. Y en el Nasdaq solo están positivos 59%, a pesar de que el índice está pegado a máximos históricos, solo un 59% de valores en positivo, solo un 59%, con el 89% que al menos han caído un 10%, o sea, prácticamente todo el índice, pero es que el promedio de caída desde esa zona de máximos es del 43%. En suma, tenemos un mercado que ha corregido mucho, que aún no se ha recuperado, por eso la percepción del mercado en cuanto a valores sueltos, ya lo acaban de ver, es de miedo aún. Esto no se ha terminado de arreglar y los índices, pues me alegro mucho, pero al final el SP500 solo ha caído el 5% desde máximos y el promedio de valores del propio índice ha caído un 19% en algún momento del año desde máximos. ¿Esto cómo se digiere? Pues miren, pues no lo sé, porque no es nada frecuente que pase esto que está pasando. Los índices van por un sitio y los valores que los componen por otro totalmente diferente. Antes de seguir voy a hacer una parada porque se me había olvidado ponerles esta tabla que les pongo habitualmente con todo lo que ha pasado en la semana. Se me sale de marco el primer activo que hay ahí, que es el SP500. El SP500 ha subido en la semana un 2,34%, en el mes 0,81 y en el año 27,65. El siguiente, ya lo ven, ya está dentro de marco, es el Dow Jones. Ha subido en la semana el 1,68, en el mes 0,41. El Nasdaq en la semana sube 3,27 y ya en el mes está perdedor, con menos 0,70. Y el Russell de pequeñas compañías, aunque ha subido en la semana un 3,13%, en el mes lo está pasando bastante mal, con una caída del 3,69. Si nos vamos al índice de bolsas mundiales internacionales sin Estados Unidos, que es el EAFE, pues ha subido en la semana 2,37. Aquí quien más pondera es la bolsa europea. Y en el mes menos 1,65. Y los emergentes, pues estos sí que están machacados, no levantan cabeza. Es un área bursátil que de momento hay que seguir evitando, porque en la semana ha subido un 1,20, pero en el mes 3,41 de bajada y en el año 3,88 de bajada. Es la única gran área que está bajando de todas las más importantes. En cualquier caso, bolsas internacionales solo, entre comillas, nada menos, 10,93%, cuando los índices americanos pues están subiendo todo lo que están subiendo. Por sectores del SP500, todos los sectores han subido durante la semana, pero permanecen en negativo en el mes industriales, financiero, consumo discrecional y energía. Sin embargo, consumo básico, sería el consumer staple, sube en la semana 0,6 y en el mes sube 3,10. Este es un valor refugio donde los haya, es un valor refugio muy importante. Los dos sectores de consumo han subido mucho durante la semana. El índice de bonos Barclays ha bajado durante la semana, pero una cosa moderada, nada importante, menos 0,18. Aún así en el mes estaría subiendo 0,95 y en el año pierde, pero una cosa moderada, 1,5. El petróleo sube en la semana casi el 4, pierde en el mes casi el 6, pero sube en el año el 51.
El gas natural sube 1,92 en la semana, pero baja 24% en el mes. El oro sube en la semana 0,61, sube en el mes 1,11, pero baja en el año 4,71%. Es muy importante que tengamos en cuenta además que este rally de Navidad que estamos teniendo venía muy anunciado por parte de los cuantitativos. McElligott nos había avisado durante toda la semana anterior y la anterior, nos había avisado de que venían vueltas al alza bastante importantes por un fenómeno que era imparable y era el fenómeno de la bajada de la volatilidad. Él creía que eso iba a desencadenar pues un montón de consecuencias. La volatilidad ahora está bajando, pero el VIX aún permanece un poco demasiado alto. No está en la zona habitual que suele estar cuando las cosas se calman. Aún no está ahí ni de lejos. Aquí tienen un gráfico del VIX a largo plazo. Ahora ha vuelto a bajar, pero estamos lejos de las zonas de tranquilidad. Aún está un poco alta la volatilidad. La volatilidad implícita acabó por contagiar a la volatilidad realizada, eso trajo trastornos, pero bueno, es de esperar que esté habiendo ya ventas de volatilidad por parte de las manos fuertes. Además, ninguna mano fuerte ya se atreve a soltar grandes papelones. Según los cuantitativos, todos esos papelones se soltaron antes del vencimiento de opciones porque todo el mundo era consciente que en el mercado que vendría después, que es en el que estamos ahora, precisamente por las vacaciones y por todas esas cosas, pues seguramente íbamos a tener pues bastante dificultad para poder soltar esos paquetes, ¿no? No es lo mismo meterlo en una semana como la del vencimiento de derivados, donde todo iba con un volumen enorme, que en una semana como esta o como la que viene, donde el volumen es muy pequeño, cualquier cosa que hagas pues puede mover mucho mercado. Así que este es un rally que cuenta con el apoyo cuantitativo, con el trasfondo, con la fontanería del mercado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y según McElligott, que al final está acertando todos los grandes movimientos, una vez que se desencadenara este rally, que ya parece que ha empezado, duraría como mínimo de 2 a 4 semanas. Él no cree que esto fuera un fenómeno de corto plazo. Entonces, podemos empezar a decir que empezó el martes. Él creía que este fenómeno se aceleraría en la semana que viene, que ahí es donde todas estas circunstancias influirían, y entendía que a principios de enero, durante unos días a principio de enero, al menos una semana o dos, aún se seguiría subiendo. Vamos a tenerlo en cuenta porque insisto en que McElligott tiene un grado de acierto realmente enorme y se equivoca pues muy pocas veces. Así que mejor considerar que lo que dice puede ser cierto. Otro sitio donde hemos estado encontrando pistas buenas de manera constante, pues yo creo que ha sido el mercado oscuro, ¿no? El mercado oscuro en todo momento nos ha estado indicando que en las caídas que teníamos recientes el volumen vendedor nunca ha aparecido. De hecho, no ha aparecido un volumen vendedor serio, pues podríamos decir desde casi finales de septiembre, desde que ahí tuvimos una caída del SP500 pues bastante considerable, y ya desde entonces hemos tenido algunos momentos en los que el volumen comprador se desvanecía, como aquí o hace poco, recientemente aquí, pero realmente estamos en una zona que se puede considerar de volumen comprador neutral, según con qué ojos la miremos, pero en ningún momento se puede considerar como una zona de volumen vendedor, para nada. Ese volumen vendedor peligroso, como apareció aquí en el pico de septiembre, aquí volvió a verse otra vez, ahí, o aquí, cuando se iba a dar la vuelta ya a esa subida, o aquí cuando se iba a dar la vuelta también, en fin, o aquí, cuando estaba a punto también de caer, o aquí. Tenemos que ver estos picos potentes. Mientras no lo veamos, pues no ha pasado nada. Ahora de momento el HEX está dándose la vuelta hacia abajo, ahí indica que puede haber algo de corrección, pero en general los mercados oscuros nunca nos han dado la pista
de que estuvieran con grandes cantidades de papel, ni muchísimo menos. Ahora ya, a partir de estas fechas, pues a lo mejor puede ser menos fiable, pero no se crean, porque si miramos el año pasado, miren, por ejemplo, la semana final de septiembre, que sería a partir de aquí, este es el día de Nochebuena, como vemos, los movimientos eran amplios y de hecho se vio una fuerte entrada de dinero, el volumen comprador se mantuvo muy alto. O sea, que no se fíen de que este indicador, porque llegan las navidades, sea poco fiable, no lo es. Si está así tranquilo en la zona neutral es porque la situación es neutral. De hecho, nuestro indicador Mundo Hedge Fund, que ya saben que intenta calcular de una manera pues algo complicada qué hacen las manos fuertes, las muy manos fuertes, los grandes hedge fund y todas estas cosas, pues siempre nos ha dado un saldo neutral. Siempre nos ha dado un saldo neutral. En ningún momento ha pasado ni a largo ni a corto, ni parece que esté cerca de hacer ninguna de las dos cosas, así que ahí no ha habido milagros. Lo que sí que es muy importante que tengamos en cuenta es que este volumen comprador neutral no está ahí pues por adorno, ¿no? No es algo que esté ahí, pues vale, pues me alegro que tengas vista. Ha habido un hecho, estoy pretendiendo hacer esto muy en formato podcast para no marearles, para los que lo oyen y no lo ven, prefiero sacar los gráficos menores posibles y aún así saco muchos, pero ha habido por ahí, lo hemos puesto en la web varias veces, un hecho muy importante y muy revelador. Y es que Bank of America publica todas las semanas un estudio sobre lo que hacen sus propios clientes. Bank of America es un banco muy grande que tiene hedge fund, tiene instituciones, tiene grandes corporaciones y también tiene clientes particulares. Muchos de ustedes, lo sé porque lo vemos en correos que nos intercambiamos o algunos han sido alumnos del máster y demás, sé que tienen cuenta en Bank of America. Son particulares. Bueno, pues todo lo que ustedes hagan, ya saben que Bank of America lo mira y lo pone en una estadística de manera anónima, por la cual ellos saben cada semana lo que hacen sus clientes. Bueno, pues llevamos 2 semanas consecutivas en las que los clientes de Bank of America han comprado. Y eso que esta semana no, pero la anterior fue una semana muy mala, con grandes bajadas y mucha debilidad, y sin embargo también lo hicieron. Esto es importante. Esto de que aparezca ahí en el mundo hedge fund que no hay ventas, o que aparezca en los mercados oscuros que no hay ventas, no es un invento. Es porque está pasando en realidad. Eso sí, muy claramente hay 2 grupos de los clientes de Bank of America que son los que llevan la voz cantante en las compras. Las recompras de acciones propias, algo que ya después de Navidad vamos a olvidarnos de ellas, ya posiblemente la semana que viene nos tengamos que olvidar de ellas porque estamos a punto ya de entrar en el periodo de blackout de recompras. Aún quedan unos días, pero estamos ya muy cerca. De momento aún pueden seguir entrando. Pero además, la segunda gran partida que no para de meter dinero es la de los particulares. Los particulares siguen metiendo mucho dinero. Y en el paper que estudiamos todos los lunes, que publican los traders de Goldman los fines de semana, en el de la semana pasada, el de esta semana aún no está disponible, decían que habían visto efectivamente mucha entrada de dinero de particulares. JP Morgan y Morgan Stanley, que también hacen cálculos del dinero que ponen los particulares, también han detectado mucho dinero de particulares. Y quiero aclarar una cosa, porque esto ha generado alguna duda que me ha preguntado algún lector. Vamos a ver, me decía algún lector, pero los particulares, por mucho que estén comprando, no tienen tanta fuerza para mover mercado. Claro que sí. Tengan en cuenta que desde el confinamiento, la masa de particulares que solo suponían un 20 y tantos% de la bolsa, es decir, no tenían, sí que pesaban, pero no tenían una fuerza importante para mover, ahora son el 50 y tantos%. Ojo, es decir, la masa de particulares no solo no son una fuerza despreciable, sino que son una fuerza
importantísima, importantísima. O sea que ojo con esto, ojo con esto. Bien, creo que le hemos dado unas cuantas vueltas a todas las perspectivas de lo que está pasando, de por qué el rally en Navidad, por qué sí, por qué no. Es bueno también que tengamos en cuenta otra cosa, una estadística de Ryan Detrick realmente muy interesante que también se publicó esta semana, en la cual se veía que en los escasos años en los que no ha habido rally de Navidad, en enero se daba un batacazo. Entonces, si viéramos que la semana que viene se dan bajadas fuertes, cuidado en enero porque lo normal es que el mercado haya cambiado de sesgo y en enero sigan las bajadas, al menos al principio. Esta es una pauta estacional bastante clara y bastante repetitiva. También es importante, vamos a pasar ya a la clave número 2 de mercado interno, ya saben que es una de las cosas en las que yo más me fijo. El mercado interno es importante que tengamos en cuenta, aparte de que ya hemos dicho que los particulares son los que llevan la voz cantante junto con las recompras, las instituciones y los hedge funds también han comprado durante 2 semanas, pero en bastante menor cuantía. Es muy importante que tengamos en cuenta la situación de los CTAs. Esto nos lo daba McElligott el martes, en una tabla que publicó el martes. No sé si habrá cambiado algo, porque McElligott ha debido irse de vacaciones porque ya no ha publicado nada desde el martes, pero bueno, no habrá cambiado mucho, me imagino. Si recuerdan, advertíamos de que por debajo de 4.500 los CTAs, que como pueden ver están largos 100% del SP500, giraban a cortos. Bueno, pues el punto de giro lo han bajado a 4.323, es decir, muy cerca de la media de 200. Esto es muy importante porque en caso de que pueda haber caídas, ese 4.500 ya no es un punto letal. En suma, que esta gente no parece que tenga ninguna intención de vender de aquí a fin de año. Y los CTAs no son una fuerza despreciable. Los CTAs, cuando cambian de dirección, en menos de 24 o 48 horas mueven tal cantidad de miles de millones de dólares en futuros que son capaces de meterle un zurriagazo al mercado de un 3, un 4, un 5% tranquilamente, arrastrando al mercado en su propio movimiento. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. Punto de giro de los CTAs a cortos, 4.323. En el Nasdaq estaban 100% largos, también con el punto de giro muy lejano, en 14.928. En el Russell, en cambio, están cortos. Y a destacar que en el Eurostoxx 50 están largos 100%, con punto de giro en 3.977. Y el Eurostoxx 50 está en 4.248, o sea que tampoco tienen ninguna intención de vender. El DAX, si nos fijamos, en los últimos días ha subido mucho hasta los 15.740 y el martes, que fue cuando se publicó la tabla, por encima de 15.000, no, de 13.084 pasaban a largos ya, con lo cual en el DAX da la sensación de que la tabla, como no está actualizada, debe tener a todo el mundo largo. En suma, excepto en algunos índices donde aún permanecen cortos, algunos muy cortos, en las bolsas europeas y americanas están largos. En Asia sí, en Asia las cosas están mucho peor, como pueden ver, los CTAs están 100% cortos en la bolsa de Hong Kong y 100% cortos en el Bovespa, si no me equivoco, esto es Brasil. Claro, Bovespa es Brasil, sí. Bueno, es importante siempre tenerlo en cuenta cómo está esta gente porque mueven mucho mercado. Más cuestiones de mercado interno, vean cómo están los CTAs, perdón, los CTAs, los insiders. Los insiders ya saben que son los directivos que compran o venden acciones de su propia compañía. Esta semana un insider ha sido protagonista, Musk, que ha seguido vendiendo acciones de Tesla, aunque Tesla ha tenido un rebote fortísimo en los últimos días de la semana de más del 14%, precisamente porque Musk ha dicho que ya ha vendido bastantes acciones de su propia compañía. Y desde que dijo eso, pues el valor se ha dado la vuelta. A mí lo que me parece curioso es que si el presidente no las quiere, ¿por qué las tenemos que comprar los demás? Yo desde luego no pienso ser accionista de Tesla, pero bueno, cada uno sabrá sus cuentas. En cuanto a los insiders que no son Musk, que Musk ya está claro que ha vendido todo lo que había que vender, están con un saldo muy comprador. Como pueden ver,
Cuando este ratio entre las ventas y las compras está por aquí debajo, es que están comprando agresivamente. Cuando el ratio pasa de esta zona para arriba, pues es la zona de que la cosa se pone fea, porque están vendiendo. Hay que tener en cuenta que históricamente, cuando los insiders están muy vendedores, no significa que el mercado se vaya a dar la vuelta a la baja, pero que históricamente cuando los insiders están muy compradores, sí que suele querer decir que el mercado va a seguir fuerte o se va a dar la vuelta al alza. Y como podemos comprobar, en los últimos 2-3 meses las compras de los insiders están siendo muy claritas, muy claritas, muy claritas. Esto no quita para que a nivel de mercado interno, sin darnos cuenta, pues los valores defensivos están ganando la partida claramente a la chita callando. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, aquí, cuando comparamos el sector más defensivo que existe, que es el de consumo staple, es decir, de consumo básico, consumo de estantería, dice ahí literalmente, creo. Pues no sé, comprarse la ropa necesaria, pues comprarse unos pantalones, comprarse ropa interior, comprarse las patatas, ese tipo de cosas. Eso evidentemente es muy defensivo porque la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir consumiendo los productos básicos para sobrevivir. Bueno, pues fíjense, en este gráfico se compara cuántos valores están por encima, qué porcentaje de valores del sector está por encima de la media de 50 en consumo básico y en el Nasdaq de tecnología. Como pueden ver, en el Nasdaq, a pesar de las subidas que estamos viendo los últimos días, apenas un poco más del 20% de los valores están por encima de la media de 50. Fíjense qué divergencia de amplitud más brutal, literalmente brutal, una divergencia de amplitud realmente espectacular, diría yo. Apenas el 20%, ¿eh? Y bueno, esto creo que está sobre el Nasdaq Composite y este es el Nasdaq 100, pero en fin, nos da una idea. Y miren cómo está el Nasdaq. Pues solo hay un 20 y pocos por ciento de valores por encima de su media de 50. O sea, fíjense la divergencia de amplitud tan exageradísima que hay. Y sin embargo, en el sector de consumo básico, el 90% de los valores están por encima de su media de 50. Es decir, a la chita callando, los operadores, sin que se note mucho, pues siguen con sus rotaciones y están bastante refugiados en sectores defensivos, como podría ser este caso de consumo básico. Y más de mercado interno, cuando llevamos varias semanas que cuando vemos los flujos de fondos que nos indica Hartnett en su boletín semanal, estamos viendo que el dinero está entrando en Estados Unidos, en los flujos de dinero hacia los fondos en renta variable, pero que en Europa lo que está teniendo es salidas de dinero. Salidas de dinero. Y este gráfico es espectacular. Este gráfico refleja en rentabilidad anual cómo lo hace el SP500 comparado con el MSCI World Index, es decir, cómo lo hace el SP500 comparado con el resto de bolsas mundiales. Cuando tuvimos la crisis del 2000 y la del 2008, Estados Unidos estuvo unos años haciéndolo peor que los demás, pero fíjense lo que ha pasado desde el 2009. Estados Unidos lo hace siempre mejor que los demás. Entonces yo me sigo preguntando, ¿para qué nos planteamos siquiera entrar en Europa? Yo no me lo planteo, yo tengo una posición, sí, tengo posiciones en Europa, pero es pequeñita. La inmensa mayoría de las posiciones las tengo en Estados Unidos, o si llega el caso, en Asia o en emergentes. Ahora no tengo nada ni en Asia ni en emergentes, porque no están en esas zonas para muchas alegrías. Pero la inmensa mayoría de las posiciones en Estados Unidos. Es que, a ver, si Estados Unidos sube, el que más va a subir es Estados Unidos, y lo tienen. Por mucho spread que haya y por mucha gaita que queramos. Siempre sube más Estados Unidos que Europa. Y si Estados Unidos va a bajar, Europa va a caer también. Si es que sería la primera vez en la historia que Europa sube cuando Estados Unidos baja. Que puede darse este caso, que haya ahí un poco de diferencia algunos años, puede ser, pero no sé yo, ¿eh? Es bastante riesgo el meterse en Europa. No digo nada
en bolsas como la española, que está muy olvidada por parte del inversor extranjero y que los gobernantes pues, han tenido la feliz idea de calzarle un impuesto de transacciones financieras del 0,2% por cada valor que se compra, lo cual me parece pues una auténtica tontería, pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Otro tema de mercado interno que ha sido objeto de bastantes comentarios durante la semana es la elevada correlación que está empezando a tener el Bitcoin, que sería la línea naranja, con el SP500. La correlación la tienen en este gráfico de aquí. Como pueden ver, está llegando a ser muy alta. Tiene una correlación positiva y cada vez más alta en los últimos tiempos. Es un tema del que se está hablando mucho, es decir, el Bitcoin se está identificando mucho como un activo que se conecta o se desconecta del riesgo junto con todos los demás. Nada de refugio, ni nada de descorrelación, ni nada de todo eso. Cuando caen los activos de riesgo cae, como la bolsa, y cuando sube, sube. Y al final, pues no nos equivoquemos, este mercado está subiendo porque la Reserva Federal sigue metiendo pasta. Aquí se ve muy clarito. Esta semana el balance de la Reserva Federal ha vuelto a crecer. Que sí, que haya anunciado un tapering, que haya anunciado un no sé qué y que haya anunciado un no sé cuántas. Pero el mercado sube porque la liquidez en el sistema sigue siendo brutal. Como podemos ver, nuevo máximo histórico del tamaño del balance de la Reserva Federal, y podrá haber anunciado todo lo que ustedes quieran, pero aquí y ahora el tamaño del balance de la Reserva Federal sigue subiendo. Esta otra línea que tienen debajo es el índice de volatilidad de los bonos, que se llama MOVE, es el VIX, pero de los bonos. Como ven, la volatilidad de los bonos está muy alta. Ese incremento del balance de la Reserva Federal los mantiene con gran inquietud. ¿Va a bajar el balance de la Reserva Federal inmediatamente y por lo tanto tenemos que ponernos cortos en todas las bolsas de inmediato? Miren, yo soy el primero que piensa que todo esto ha llegado demasiado lejos y que el mercado tiene pendiente una castaña, pero no de un 10 y un 20%, sino mucho más. Pero lo que no sé es el momento, y lo que sí sé es que el mercado está siguiendo literalmente esa liquidez o ese tamaño del balance de la Reserva Federal, que es otra forma de medirlo. Va a bajar el balance, y yo les digo, ¿y por qué? Es que va a haber un tapering, eso va a hacer que el balance baje. ¿Qué va a bajar el balance porque haya un tapering? Para nada. Tienen unos vencimientos enormes cada mes de ese balance que tienen aquí, que parte de ese balance son bonos comprados. Esos bonos van venciendo y la Reserva Federal reinvierte. Lo que deja es de comprar bonos nuevos poco a poco. Pero las reinversiones, que es una cantidad de dinero enorme, las van a seguir haciendo de momento sin die, no han dicho que eso lo vayan a dejar de hacer. Cuando hagan eso, que paren las reinversiones, es decir, cuando venzan bonos de la cartera, los dejan y no los recompran otra vez, eso sí que sería una reducción de balance que podría afectar al mercado. Pero de momento, esta liquidez le mantiene en pie. Y con los tipos de interés, miren, si al final estamos hablando de que ayer en la subasta de repos inversos, que es el dinero que tiene muerto de risa la mayoría de bancos norteamericanos en la Reserva Federal, que no sabe qué hacer con ese dinero, llegó a 1,7 billones de dólares. Eso es liquidez que está ahí muerta de asco en el sistema. Fíjense la de cosas y la de historias que tiene que hacer la Reserva Federal para que esa liquidez baje. Y por el tapering es ridículo, no va a pasar nada. Aparte que el tapering va por un sitio y unas menores emisiones de deuda van por otro. Y más, ahora que se sabe que Manchin ha bloqueado el presupuesto del plan BBB, este de Biden, el plan de gasto de Biden, y si sale adelante va a salir por menos cantidad de lo esperado. Pues habrá menos emisiones de bonos. Y encima esto que estoy diciéndoles de las reinversiones, y encima los 1,7 billones que están muertos de asco aparcados por ahí. Pues esto es lo que hay. El mercado va a seguir teniendo esa baza a favor. Esa liquidez no se va a evaporar. Sigue ahí. Y ya saben lo que ha pasado hasta ahora. Bien, pasemos a la clave número 3, que sería la macroeconomía. Macroeconomía, pues hay muchas cosas que comentar. La primera, el tema del Omicron. No vamos a hacer aquí un análisis de virología ni de biología, porque ni somos médicos, ni virólogos, ni tenemos ni la menor idea al respecto, y sería hacer el ridículo
el ponernos con especulaciones a ese respecto, ¿no? Sería absolutamente ridículo. Así que vamos a ver simplemente lo que piensa el mercado a este respecto. El mercado lo tiene muy claro. La variante Omicron tiene un montón de estudios, eso sí, pues no muchos casos, pero sobre todo los estudios sudafricanos son los más importantes, que dicen que la variante es extremadamente contagiosa. De hecho, es que es impresionante. Yo conozco un montón de gente que está contagiada. Nunca, en ningún momento de la pandemia, conocí a tanta gente que está contagiada. Bueno, dicen que es más leve, ahora lo comentaremos, no sé, que se lo pregunten a Antonio Resines, que está en la UCI, con neumonía bilateral, o que se lo pregunten al cantante de Il Divo, que ha muerto con 53 años, el español, pero también por el COVID. Bueno, pero en general, digamos que el mercado se ha quedado con la copla de que la variante es menos proclive a las hospitalizaciones, aunque hay muchas excepciones, pero no hay tantas hospitalizaciones como con la variante Delta, sea por la razón que sea, por las vacunas o por lo que sea, o porque es menos virulenta. El mercado se ha quedado con eso y digamos que le preocupa menos al final de esta semana el tema de Omicron de lo que le preocupaba la semana pasada, y eso ha sido un factor alcista clarísimo durante la semana. Un factor que al contrario ha sido bajista desde el punto de vista macro ha sido esa pelea entre Manchin y Biden. El día en que se supo que fue el lunes, en que se supo que Manchin no apoyaba el plan, las bolsas se cayeron porque además Goldman, fue este día de aquí, porque Goldman además bajó sus previsiones de crecimiento, las bajó bastantes, y el mercado ya tenía el crecimiento bajo sospecha con todo lo que está pasando, y con esto pues aceleraron las sospechas. Así que fue un factor que luego se moderó cuando se dijo que no se habían roto del todo las conversaciones entre Manchin y la Casa Blanca, y al cierre de la semana esa teoría de que no se habían roto las negociaciones pues seguía exactamente igual. El mercado sigue lleno de dudas sobre lo que pasa, es que es una preocupación que la ha aplazado hasta el año que viene, cuando pasen todas estas estacionalidades favorables, pues el tema de la inflación. El mercado está asustado con el tema de la inflación. Miren, por ejemplo, en España, que se ha publicado esta semana un índice de precios a la producción, creo que aún está en portada por aquí, un índice de precios a la producción del... Aquí está, del 33,1%. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? El 33,1% de índice de precios a la producción, interanual. Eso no se veía desde 1976. El gobierno está muy confiado, va todo muy bien, yo no veo que vaya nada bien. 33,1%, una de dos: o las empresas se comen esos gastos e implosionan las empresas, o las empresas en alguna medida, no en toda evidentemente, repercuten estos precios, que va a ser lo que va a pasar, una combinación de ambas cosas. Las empresas van a repercutir esto en los precios al consumo y ya veremos lo que va a durar la inflación alta. Y no me vale para nada de que ha sido, como explico aquí en el artículo, de que ha sido el precio de la energía el que ha distorsionado el tema, porque también en el 76 fue el precio de energía el que distorsionó el tema y eso no evitó una crisis. Fuera por el precio de la energía, fuera por lo que fuera, los costes están disparados. ¿Los cuellos de botella se están arreglando un poco? Pues es cierto, eso sí que es cierto. El petróleo ha bajado bastante desde máximos, aunque esta semana la ha tenido de recuperación. También es cierto, eso puede moderar. Pero el problema sigue ahí, hay muchas dudas sobre lo que va a durar la inflación. La Reserva Federal ha hecho unas previsiones de inflación absolutamente infantiles y ridículas, y es un tema que va a seguir ahí. Y otro tema sobre el que nos tenemos que preocupar es el tema de las subidas de tipos de interés. ¿Qué pasa con las bolsas cuando hay subidas de tipos de interés? Pues bueno, les he preparado aquí algunas cosas para que lo podamos ver. Aquí hay un estudio de Bespoke realmente muy bueno, que es el SP500, cómo reaccionó en todos los ciclos de subidas de tipos. Como lo que importa es este gráfico de aquí, voy a intentar agrandarlo para que se vea lo mejor posible. Yo creo que ahora sí que lo verán.
Esto es lo que ha hecho el SP500 en todas las subidas, en todos los ciclos de subida de tipos. El último fue en el 2015. No ha habido muchos, desde el 95, perdón, desde el 55 que diga, 58, 63, 72, 76, 80, 83, 86, 88, 94, 97, 99, 2004, 2015. En el 76 es cuando, en la última ocasión en la que el índice de precios de producción español estaba tan alto, por cierto. Bueno, ¿qué pasó el primer mes? Después de que se inician las subidas de tipos. Pues tampoco es una cosa, a ver, en las últimas 5 temporadas de subidas de tipos al primer mes se cayó, en el año 2015 se cayó mucho, 2004 ya no tanto, pero se cayó, y luego ya la cosa está más compensada. Esto lleva a que hay un promedio de plano y con 50% de positivos. Tampoco, como vemos, es la afectación tan grande. A los 3 meses, 57% de ocasiones en positivo, con un promedio de subida del 3,73 y una mediana, que siempre es importante tenerlo en cuenta, del 3,19%. Recuerden que la mediana es el valor central de la serie de todo esto. Si es impar, pues se suman las dos centrales y se divide por 2. Si es par, y si no, pues se coge la del centro. ¿Vale? A los 6 meses se ha diluido el efecto. 86% de las ocasiones en positivo, con una media del 7,08 y una mediana del 5,52%. Entonces, efectivamente, la subida de tipos lastra bastante, no siempre, pero sí en la mayoría de las ocasiones durante un mes. Lastra también, aunque ya hay veces que sí, veces que no, a los 3 meses, pero bueno, como vemos, no es algo terrible. No es algo terrible, ni tan decisivo como parece, ¿eh? Ahí quedan los datos. Aquí he preparado otra tabla que se ve de una manera diferente. Vamos a agrandar. ¿Qué espera el mercado? Aquí lo que vemos es qué expectativas tiene el mercado sobre las subidas de tipos actualizado a fecha de ayer, 23 de diciembre. En verde, cuando hay posibilidades de una subida mayor al 50%. Bien. Vamos a ver, para el 26 de enero habría un 95% de posibilidades de que no va a haber ninguna subida, pero ya fíjense el 16 de marzo. 57% de posibilidades de que haya una subida al menos. 57%. En marzo. Y ya en mayo, 70% de posibilidades de que al menos haya una subida. Y en junio, 91%. En suma, el mercado ya descuenta plenamente que o bien en marzo o bien en abril vamos a tener la primera subida de tipos. 2 subidas de tipos ya se descuenta al 55% a partir de junio y al 76% a partir de septiembre. Y 3 subidas de tipos se descuenta al 76% en diciembre. Ya se da por hecho que en diciembre habrá 3 subidas de tipos. Estas son las posibilidades que da el mercado a esas subidas de tipos que ya hemos visto que luego a la hora de la verdad solo el primer mes, primer par de meses, 3, afectan al mercado, pero luego nada. Un factor que habrá que tener en cuenta, pues ya lo hemos visto antes en el tablero, es la caída del gas natural. Antes hemos visto el gas natural americano, pero aquí por ejemplo tenemos el futuro del gas natural holandés. Este sería el futuro europeo más importante y como vemos ha sido muy destacado que durante la semana ha tenido fuertes caídas de precio, a pesar de todos los líos que hay con los rusos por todos los sitios. Este tema de los rusos es un tema macro a tener muy en cuenta. Como podemos ver en este mapa, la acumulación de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania, la frontera con Ucrania es toda esta de aquí,
y también por aquí de abajo, y como vemos todos los puntos azules son grandes acumulaciones de tropas rusas que han entrado en los últimos 2 o 3 meses, incluso también en la frontera con Bielorrusia. Entonces, como ven, Rusia está llevando a cabo un despliegue enorme de tropas, tanto por aquí como por este lado, cercando totalmente a Ucrania. Totalmente. Esto muy bueno no es, la situación es muy tensa y desde luego que si estallara una guerra entre Rusia y Ucrania, no creo que fuera muy bueno para los mercados. Ya no creo que esto se pueda llamar un cisne negro, pero desde luego que no es nada favorable. Yo leía el otro día un artículo que decía que podría ser un cisne negro demoledor para las bolsas. Pues imagínense, una mañana nos encontramos con que Rusia está invadiendo Ucrania y China está invadiendo Taiwán, los dos a la vez, porque se han puesto de acuerdo para que el enredo que se monte sea mayor. Bueno, eso podría destrozar literalmente las bolsas. Es un cisne negro que siempre, siempre tenemos que tener ahí un rincón de la cabeza. Estas noticias hay que seguirlas continuo. Da la sensación que Putin lo que pretende es obtener prebendas económicas con el tema del gas, que la OTAN no acepte a Ucrania en su seno y alguna que otra cosa más por el estilo. Y sembrar un poco, pues, no sé cómo llamarlo, él siempre ha estado a favor de que en Europa cuanto más inestabilidad haya, mejor. Él entiende que eso le favorece. Siguiendo con este tema macro, este gráfico también ha tenido mucha relevancia durante la semana y ha ayudado bastante al mercado. Se han publicado varios gráficos de esta guisa donde se ve cómo está evolucionando el virus en Sudáfrica. Y como se puede ver, la explosión ha sido brutal. Nunca en ninguna de las oleadas anteriores el número de contagios había subido tan exponencialmente, ni tan rápido, ni tantos. Y sin embargo, en los últimos días está produciéndose ya una vuelta como si se hubiera tocado el pico de la ola. Hasta ahora, en Sudáfrica, siempre que se han producido estos giros tan grandes, ya los contagios han ido descendiendo paulatinamente. Esto ha llenado de esperanza a los mercados porque entienden que si esto se confirmara, si Sudáfrica, que es la que lleva la delantera con la explosión de casos de Omicron, ya estuviera doblando la esquina, significaría que este virus también podría tener el pico de la ola más pronto que las olas anteriores en el resto del mundo. Así que pues a tener en cuenta este tema y a seguirlo de cerca. Otro tema macro que me ha parecido bastante interesante que he visto durante la semana es cómo el consumidor está empezando a ahorrar mucho. Está empezando a ahorrar mucho. O mejor dicho, empezó a ahorrar mucho y ahora parece que consume sus ahorros. Cuando le entró el dinero de los cheques, en esta segunda entrega, en esta tercera entrega, como podemos ver, los ingresos de los particulares fueron enormes, los ingresos más importantes de la historia, en plena pandemia, pero como podemos comprobar, las ventas al por menor han seguido subiendo bastante fuerte, es decir, que parece que están tirando de ahorros últimamente. Los ahorros habían subido mucho, pero ahora pues parece que están empezando a bajar. Eso es bueno. Perdón por la interpretación inicial, que lo había visto el gráfico al revés. Bien, pasando a otro tema, esta semana no contamos con el paper de Hartnett, con todo esto de las vacaciones de Navidad de mucha gente y demás, pues no lo he conseguido, con lo cual pues no lo podemos comentar. Espero, si me aparece durante el fin de semana, pues lo pondremos cuando llegue y si no, pues la semana que viene intentaremos arreglarnos, así que no les puedo decir. Hay que recordar que la opinión de Hartnett en cualquier caso sigue siendo muy clara. Él cree que la Reserva Federal se va a ver obligada a subir los tipos de interés más de lo que el mercado espera y él sigue recomendando, como saben, valores defensivos y de calidad y prepararse para una inflación más alta de lo normal. Así que, sin más, pues pasamos a la cuarta clave, que es el tema técnico, y ya con esto pues vamos a cerrar el vídeo. Ya que estamos en Navidades, pues seguramente nos va a quedar un poco más corto. Y vamos a aprovechar también para las señales del sistema sencillo. Bueno, pues empezamos por el DAX alemán. El DAX alemán
dos bolas verdes, ahí y ahí, y si rompe el lunes claramente el máximo de la primera vela que originó las bolas verdes, estaría dando señal de compra. Lo rompió ayer, pero por una distancia muy escasa. Hay que poner esto con un poco más de margen. Siempre hay que ponerlo con un poquito de margen a ojo. Entonces, si el lunes se mueve ya claramente por encima del máximo del viernes, por ejemplo, que está más o menos a la misma altura, nos estaría dando señal de compra. Y como podemos ver, una vez más ha intentado perforar la media de 200 y no lo ha conseguido. Desde que se colocó por encima de la media de 200 después del crash en junio, siempre ha permanecido por encima, excepto en esta ocasión, en octubre del 2020, que fue una visita fugaz por debajo de la media de 200, se volvió a meter por encima y ya desde noviembre del 2020, hace más de un año, en ningún momento ha perdido esta media de 200. En cualquier caso, como vemos, el DAX está totalmente lateral desde el mes de abril. Si nos vamos al Eurostoxx 50, pues podemos ver que aquí tenemos la misma señal, aquí y aquí, primera bola verde, segunda bola verde, luego por encima del máximo de esta primera vela, que dio la primera bola, por encima de este máximo nos daría señal de compra, y está un poco como el DAX, aunque está mucho más avanzado, ha roto la media de 50 y la de 100, y podría irse a buscar estos máximos en 4.400 si consiguiera superar los máximos previos. El IBEX 35, que tiene un gráfico mucho más deteriorado que los demás, también estaría con señal de compra confirmada, en este caso, señal de compra confirmada, aunque por debajo de la media de 200, ahí cada uno, pues por lectura de mercado, tiene que haber visto. Lo ideal es tomar las señales compradoras por encima de la media de 200 y las vendedoras por debajo de la media de 200, pero bueno, se pueden hacer excepciones. El caso es que ha dado señal compradora al sistema tras haber dado unos cortos pues muy brillantes, ¿no? Los dio por aquí arriba, también un poco contra tendencia, pero luego duraron mucho y aquí acaba de dar el giro, o sea, da una señal perfecta. Bueno, pues ahí lo tenemos. El IBEX intentando rebotar, se ha apoyado en una zona de soportes mayores, era el suelo del lateral en el que se mueve desde el mes de marzo, intentó perforar, pero no lo ha hecho, solo fue una vela que el mismo día se dio la vuelta, y sería de esperar que si las demás bolsas aguantan y rompe el 8.580, creo que muy claramente debe irse a la media de 200, que estaría en 8.686. Además está reforzada por el paso de la media de 50. Y ahí ya, palabras mayores, ahí se la va a jugar. Romper todo eso hacia arriba sería extremadamente positivo, y si se la come y empieza a titubear, pues habría que andarse con cuidado. Pero de momento el sistema sencillo le ha dado señal de compra. El euro tiene activada una señal de compra, primera bola verde, segunda bola verde, tendría que romper este máximo de la vela que originó la primera bola, pero aún no lo ha hecho. Iría contra tendencia, pero bueno, ya cada uno tiene que valorar. El caso es que está a espera de confirmación. Tendríamos una señal de compra a espera de confirmación. Y más importante, tener en cuenta que, si recuerdan, una gran cantidad de bancos de inversión empezaron a advertir que el euro contra el dólar tiene la capacidad de bajada muy agotada por debajo del 1,12 o por ahí. Y el caso es que el euro está claramente intentando consolidar, está intentando construir una posible vuelta. Ya veremos si es eso o no. Puede parecer contradictorio, porque si pensamos que el spread entre los tipos de interés de la zona euro y de la zona dólar está muy a favor de la zona dólar, ya han visto las previsiones que hay de subidas de tipos de interés, y en cambio en Europa esta semana Christine Lagarde ha vuelto a decir que no tiene ninguna intención de subir los tipos de interés. Aunque han aparecido muchos de la línea dura del Banco Central Europeo a decir que eso ya veremos si pasa o si no pasa. Ha sido una semana bastante proclive en todo eso. Bueno, el caso es que técnicamente está así. En cuanto a los bonos, que claro, con estas subidas bursátiles pues lo han pasado mal, ojo
al Bund alemán, tenemos señal confirmada de venta en el sistema, bola roja, se perdió claramente el mínimo, ahora está luchando por no perder la media de 200 y da la sensación de que si pierde la media de 200, que además está reforzada por la media de 50, tendría un tramo de caída claro, posiblemente hasta esta zona de 170. En cuanto a los bonos americanos a 10 años, pues la situación es diferente. Como vemos, los bonos europeos se han resentido bastante más. Los bonos americanos están en una zona bastante lateral, están en señal de compra confirmada desde hace tiempo, pero en los dos últimos días de la semana se han vuelto a meter por debajo de la media de 200. Vamos a ver cómo se resuelve este lateral. Yo creo que si se perdiera la media de 100, que está en 130,25, lo normal es que se vayan a la zona de suelos clarísimamente. Mientras que si rompieran esta resistencia se dispararían, pero para romper esa resistencia las bolsas tendrían que bajar la semana que viene y eso, si no aparece algún lío macroeconómico del virus o algo, no parece lo más probable en este momento. Los bonos americanos a 30 años, que están más fuertes que los otros, han tenido una mala semana, como podemos ver, y el sistema ya ha dibujado la primera bola roja, aún le faltaría la segunda y la confirmación, primer soporte en la confluencia de las medias de 50 y de 100. En cuanto al oro, pues ahí está, no sabría qué decirles, el sistema está dando dos bolas verdes, si rompe el máximo volvería a dar señal de compra después de bastante tiempo, la última señal de compra que dio no fue mal, la dio por encima de este máximo, tuvo ahí un cierto tirón, luego está en posición corta hace tiempo y ahora podría estar a punto de dar señal larga que la daría claramente por encima de este máximo en 1816. Pero el oro ahora mismo está desconcertando a todo el mundo. Jamás esperaba nadie que con una situación tan favorable como tiene respecto a la inflación, con la inflación más alta de los 40 años, de los últimos 40 años, que el oro no esté tirando, y no lo está haciendo. Está siendo una de las mayores decepciones del año. Ellos ya saben que dejé de tener posiciones en el oro desde hace varios meses y por el momento no tengo ninguna intención de volver a retomarlas. Nos vamos al petróleo. Muy interesante configuración técnica. Como vemos, el sistema nos ha dado ya señal de compra confirmada. Primera bola verde, segunda bola verde. Rompió el máximo de la primera vela con bola verde. Lo rompió el viernes, claramente. Está en compra confirmada. Si confirma el lunes esta ruptura de la media de 50 al alza tras haberse apoyado muy bien en la media de 200, parece que tendría un recorrido al alza fácil y no muy complejo hasta por lo menos 76 y pico, donde ya tiene resistencia natural y ahí se encontraría con la media de 100, por encima de este nivel mínimo 80. Mínimo 80. Si se vuelve a meter por debajo de la media de 50, pues podría marranear entre este nivel y la media de 200. Pero el petróleo tiene mucha correlación positiva últimamente con la bolsa y si la bolsa tira la semana que viene, va a ser difícil que el petróleo corrija. No se fíen de estas correlaciones entre bolsa y petróleo, que son bastante pasajeras, pero de momento sí está establecida y no parece que vaya a cambiar. Y en cuanto a la cesta de materias primas que seguimos, pues ha sido una semana muy movidita y ayer ni les cuento, no sé, esto demasiado movimiento veo yo aquí. El caso es que tenemos señal de compra confirmada del sistema, tras llevar mucho tiempo con este corto que ha ido muy bien y que llegó a la media de 200, ahí era difícil ya que pasara, la media de 200 ha parado excelentemente la caída y aquí rompió el máximo de estas velas que tenían ya las dos primeras bolas verdes y pues ahí está bastante fuerte, bastante poderoso, está intentando darse la vuelta. Harnett piensa que este tipo de activos, las materias primas, tienen mucho que subir y más después de esta corrección bastante prolongada y bastante profunda que han tenido en los últimos días. En sectores le damos un repaso al bancario, que es el que más gente sigue, y podemos ver que el sectorial bancario europeo ha conseguido resistir en la media de 200,
Entonces, como vemos, el rebote, aparte de venir por motivos cuantitativos, también ha venido por motivos técnicos. Son muy numerosos los índices que hemos visto y, y los sectores y otro tipo de cosas que han iniciado el rebote en niveles muy claros, ¿no? Como por ejemplo el sectorial bancario. Está en señal de compra confirmada del sistema tras tener una señal de cortos muy bueno y previamente una de largos muy buena también. Ahora estaría dando largos, primera bola verde, segunda bola verde. El jueves rompió el máximo de esta vela, donde estaba la primera bola verde, y estaría en señal de compra confirmada. En cuanto al SP500 y Nasdaq, pues el SP500 está en señal de compra, todas estas cosas de aquí ya lo hemos comentado antes, y como hemos dicho, si rompe la resistencia 4.700-4.720, no me cabe ninguna duda que se va a ir aquí arriba a la zona de 4.800-4.800 y pico. Además, muy rápido. Por debajo tiene un soporte muy fuerte en la media de 50 4.625 que no parece fácil de pasar ahora mismo. En cuanto al Nasdaq, está que aún, a ver, no confirmó esta señal de compra porque dio bola verde, pero antes de romper el máximo ya había dado bola roja. Aquí el día anterior había dado bola roja, con lo cual había reseteado y sigue corto, sigue dando señal corta, aún no ha dado la señal larga. Estuvo a punto, pero esta caída lo estropeó. Si hubiera roto el máximo antes de que se hubiera activado una bola roja, pues hubiera valido, pero ahora no. El caso es que técnicamente hablando el Nasdaq tiene mucho más potencial de subida que nadie. Porque si se fijan, tiene el techo del canal alcista mucho más arriba que el SP500. Si rompiera toda esta zona de resistencias grande que tiene en el entorno de 16.600, se puede ir tranquilamente al 17.165. Tiene mucho potencial. Vamos a medirlo. Tiene mucho potencial teórico, claro. Otra cosa es que lo puede hacer. Tiene casi un 3,5% de subida desde la zona de ruptura de esta resistencia. Y el Russell de pequeñas compañías, termino ya, pues ha rebotado en el suelo del lateral y se ha encontrado con nada más y nada menos que la media de 200 junto a la media de 50 y muchísimo camino que recorrer. Si consiguiera pasar todo eso y romper esta línea de aquí, podría ser un doble suelo, pero claro, este tipo de figuras dentro de un lateral yo no me fío mucho. No me fío mucho yo de posibles figuras de doble suelo. Esto hubiera aparecido independientemente. Con esta caída es el doble suelo perfecto para Murphy. Además tiene que haber unas 20 velas, él aconseja. Por encima de este máximo nos daría ahí un pasaporte a subir otra vez al techo del lateral bastante rápido. Pero bueno, creo que hay que moverse con bastante prudencia. Las pequeñas compañías están con muchos problemas y no tengo yo muy claro que se vaya a resolver el asunto a la mayor brevedad. Y nada más, aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya servido para darles alguna pista. Resumiendo mucho, pues podríamos decir que estamos ante un mercado que tiene unas divergencias de amplitud extremadamente complejas. Hay muchas manos fuertes que creen que con esas divergencias de amplitud debería haber mucha prudencia en el medio plazo, pero que por muchos factores tampoco parece fácil que a corto plazo estamos hablando de unas semanas, lo tenga tan fácil para bajar, porque tiene muchos factores que le pueden impulsar hacia el lado contrario. Cambiar este tipo de dinámicas no es fácil. Quizá a partir de mediados de enero y sobre todo primeros de febrero, ahí las dinámicas podrían ser contrarias y habría que andarse con bastante ojo porque estamos hablando de un mercado que de alguna manera está en una cierta libertad provisional. También hay que tener en cuenta que al final el origen de todo este desmadre, de todos estos excesos, está en la liquidez de la Reserva Federal y como hemos analizado ampliamente antes, no parece que eso sea algo que se vaya a volatilizar. Así que mercado difícil y que hay que trabajárselo. Hay que seguir día a día, no se puede despreciar cuando parece que vaya a subir, aunque sea contra la naturaleza de las cosas, porque sí que tiene realmente posibilidades
y hay que aprovecharlas. Más el año que viene, que dudo mucho que esas subidas que se han visto este año pues se vayan a volver a repetir. Si las hay, seguro que son menores, si las hay, si es que las hay, porque las cosas no van a estar tan fáciles. La gran esperanza para el mercado, que esta variante consiguiera calmarse, porque hay que recordar que el virus llegó a dejar de ser un problema para los operadores, estaba olvidado, estaba como en el quinto lugar de las fuentes de problemas y eso le daba mucha manga ancha, ¿no? Y por supuesto, pues habrá que seguir la evolución de la inflación, que es un tema bastante problemático. Nada más, muchísimas gracias. La semana que viene también, aunque sea año nuevo, grabaremos vídeo, ya sea el 31 o el 1 de enero, que el 31 creo que tenemos mercado normal, así que será seguramente el día 1. Les deseo que pasen muy buena Navidad de nuevo con sus seres queridos y a nivel de vídeos, pues nos vemos en el vídeo de apertura del próximo lunes, día 27, sobre las 8:30 de la mañana. Que descansen y que pasen una buena Navidad y un buen fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias por estar ahí.